estas sustancias tienen unas características, son codificadas, ¿ok? Y ustedes cada vez que vean la letra C delante de un número, quiere decir complemento, número tal. Hay otros elementos, partículas del complemento, que no son codificadas con C y números, sino que tienen nombres como factores, y los vamos a ver posteriormente. Entonces existen tres vías que nos permiten activar a modo de cascada lo que es el sistema del complemento. La vía clásica del complemento, la vía alternativa del complemento y la vía de las lectinas. ¿Okay? Entonces se conocen tres vías de activación del complemento: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Como vemos, ambas vías, las tres vías, convergen en una vía que se llama vía común. Y al final lo que se busca, lo que se pretende es ensamblar una bomba para que esa bomba estalle encima del patógeno. ¿Bien? ¿Qué sucede? Que yo tengo una bacteria y sobre esa bacteria yo voy a instalar una bomba para que esa bomba estalle y obviamente destruya a esa bacteria. Entonces, para ensamblar esa bomba yo tengo que pasar por un conjunto de pasos. Tengo la activación de la vía clásica, en donde requiero un complejo que se llama C1Q, que se pega a una estructura que se llama antígeno más anticuerpo. Cuando yo tengo la unión antígeno más anticuerpo, eso se llama complejo inmune. ¿Qué es un complejo inmune? Un antígeno más un anticuerpo. Es un requisito tener un complejo inmune, un antígeno más anticuerpo, para que se ensamble este primer elemento que se llama C1. Ya lo vamos a ver en detalle. Pero ese momento de inicio es diferente si se trata de la vía alternativa, porque la vía alternativa es una vía que pertenece a la vía de la inmunidad innata, contrario a la vía clásica, que pertenece a la inmunidad adaptativa, porque tengo que fabricar anticuerpos. Resulta que la inmunidad innata, de manera permanente, estamos rastreando, nuestro sistema inmunológico está rastreando. ¿Qué está rastreando? Encontrar células anormales, para saber que son células o alteradas, tienen calor también. Y siento que en cualquier momento me voy como a desmayar, ¿ok? Detecta células que le falta algo. Por ejemplo, si yo digo el uniforme de la célula normal es vino tinto, cada vez que yo vea un uniforme que no es vino tinto, para mí es anormal. Y el sistema inmunológico va a tratar de retirar esa célula, ensamblándole una bomba para destruirla. La ausencia de el uniforme vino tinto es el proceso para retirar esa célula. Entonces, aquí es la carencia del uniforme. Ese uniforme para las células normales se llama ácido ciálico. ¿Bien? Ciálico. Y en el caso de la vía de las lectinas, la presencia de la lectina de unión a manosa, el patógeno que tiene el residuo de manosa, es lo que hace que se inicie esa vía. Vamos a conocer cada una de las vías. Repito, sistema del complemento, conjunto de proteínas. ¿Dónde están? Circulando. ¿Dónde? En la sangre. ¿Cómo están? Inactivas. ¿Cómo se llama cuando están inactivas? Simógenas. Se activan entonces en modo de cascada, una atrás de la otra. Al activarse la primera, se activa la siguiente y así sucesivamente. ¿Cuántas vías se conocen del sistema del complemento? 3. La clásica, la alternativa y la de las lectinas. Eso es lo que he dicho para los que van a llegar. Vamos a la vía clásica. La vía clásica, les acabo de decir, el requisito para que se active es que exista un complejo inmune. ¿Qué es un complejo inmune? Antígeno más anticuerpo. Aquí veo, esto que está aquí es el antígeno, este es el epítopo, ¿lo recuerdan? Y esto es un anticuerpo, ¿lo recuerdan? Con su parátopo. Entonces tengo la unión antígeno-anticuerpo. ¿Cómo se llama esta estructura?
Antígeno más anticuerpo. Complejo inmune. Tengo un complejo inmune. Cuando aparece un complejo inmune, se ensambla el C1, que tiene 3 pedazos. Q, R y S. ¿Lo vieron? Sí. Se ensambla. Ellos están solos, están como sinómenos, separados todos. Cuando ven el complejo inmune, dicen, hey, se ensambla. Se une el C1Q con el C1R y se une el C1S. ¿Lo vieron? Perfecto. ¿Qué pasa luego, doctor? Ese C1S, sobre todo la última en llegar, que fue la porción S, se convierte en enzima cortante, proteolítica, del que pase después. Entonces el factor que viene ahora pasa y lo corta. ¿Bien? Y cortar en el sistema inmunológico implica esto que vemos acá. Pasa un factor ahora que se llama C4. Y esa porción C1S, que quedó ahora como una enzima cortante, se activó. Ahora tiene poder proteolítico, corta el C4 en 2 fragmentos. Un fragmento grande que se va a llamar C4b. Le vemos la B aquí minúscula, ¿sí? Y un fragmento chiquito que se llama C4a. Entonces los fragmentos grandes se les coloca la letra B minúscula. Y a los fragmentos chiquitos C4a. Los fragmentos grandes se pegan a la membrana del patógeno y los chiquitos se van por el suero y difunden. ¿Bien? Entonces se ha formado una estructura ahora que a modo de cascada pasa ahora después del C4. Fíjense que no lleva un orden C1, C2, C3, C4. No fue ese orden. Después del C1, ¿quién vino? C4. Ok. El siguiente factor en pasar se llama C2. Igualito. Lo corta. 2 fragmentos. ¿Cómo se llama el fragmento grande? B. C2B. Minúscula. ¿Cómo se llamará el fragmento pequeño? C2A. C2A. Entonces aquí vemos que se pega el C4B al C2B, ¿lo vieron? Y se ha formado ahora una estructura que se llama convertasa del C3. ¿Por qué convertasa del C3? Porque va a cortar ¿a quién? Al C3. En 2 fragmentos. Uno grande, que se llamará como C3B. Y uno chiquito que se llama como C3A. El C3A difunde al medio y el C3B se pega al C4B, 2B, 3B. Esta nueva estructura ahora se llama convertasa del C5 o enzima cortante del C5. Y lo va a cortar en 2 fragmentos. Uno grande que se va a llamar como C5B y C5A, que es un fragmento pequeño. A partir del C5B, que es lo que vemos acá, del C5B entra C6, C7, C8, anclan a la membrana del patógeno para ensamblar varias moléculas C9 que van a formar un poro, y por ese poro va a haber entrada de líquido a esa célula patógena o a ese patógeno para estallar, provocar la lisis o mono. Así va C2, C1, C4, C2, C3, C5, C6, C7. Ok. Una vez repito, C5B, viene, ya no se corta nadie, llega C6, C7, C8 y mucho C9 que va a formar un poro, y por ese poro es que va a entrar el líquido, van a salir los electrolitos y va a provocar la lisis. Miren la imagen activada. A ver. Los C9, los últimos que mencionó, Ajá. ¿ellos de dónde vienen? Todos son factores circulantes. Están Todos tenemos esos factores circulantes, ¿ok? El orden. Vamos a ver la imagen animada y quiero que me regreso a la imagen, ¿ok? Vamos pues a la imagen animada. Allí tiene el patógeno, antígeno. Viene al anticuerpo, complejo inmune, ¿cierto? Sí.
Ensambla C1, QRS. El C1S corta al C4 en dos fragmentos. Uno grande y uno pequeño. El grande se pega a la membrana del patógeno. ¿Quién pasa ahora? El C2. Se corta. C2B se pega a la membrana y C2A difunde, queda libre. Convertasa del C3. ¿A quién va a cortar? En dos fragmentos. Uno grande, C3B, y uno chiquito, que difunde al medio. Se forma ahora C4B, 2B, 3B. Convertasa del C5. Lo corta en dos fragmentos. C5B se pega a la membrana, llega a C6, llega al C7, llega a C8 y mucho C9 para formar muchos poros. Finalmente, esta estructura C5B, 6, 7, 8 y mucho C9 es lo que ensambló el complejo de ataque a la membrana. Repito la imagen. Sí. Miren que todo lo que me demoré en explicar, pero lo sencillo que es, ¿no? Complejo inmune, antígeno más anticuerpo. Se ensambla C1QRS por la porción S, corto. C4 es el primero en pasar. C4B se incorpora a la membrana del patógeno. C4A difunde. Luego cortamos al C2. C2B se pega a la membrana. Tengo ahora C4B, 2B. Convertasa ¿de quién? Del C3. Enzima cortante del C3. Se pega C3B. C4B, 2B, 3B. Convertasa ahora ¿de quién? Del C5. Lo corto en dos fragmentos, uno grande, uno pequeño. El C5B se pega a la membrana del patógeno. Viene C6, C7, C8. Mucho C9 para formar poros que provocan la lisis, conforman el complejo de ataque a la membrana y provocan la lisis osmótica de ese patógeno. ¿Sí? O sea que C7 y C8 no se cortan. No se cortan. Después del C5B ya no hay más corte. Se ensambla encima del patógeno el complejo de ataque a la membrana, el CAM. ¿Bien? Complejo de ataque a la membrana. Repito la imagen. Ajá. Dime. Este C9 se une a la membrana para formar poros. Poros. Y eso Poros. por esos poros que entran. Lisis osmótica. Entra líquido, salen electrolitos y provoca la lisis. Y recuerden que estamos montándonos encima de ¿qué? De un patógeno. ¿Bien? Ok, repetimos la imagen. Antígeno, anticuerpo. ¿Se ha formado qué? Un complejo inmune. El complejo inmune es el estímulo para que se ensamble ¿quién? C1QRS. Por la porción C1S corto. ¿Quién es el primer fragmento en pasar? C4. Dos fragmentos. Uno grande, C4B, se pega a la membrana, luego pasa C2. C2B se pega a la membrana. 4B, 2B, convertasa del C3. Corto al C3 en dos fragmentos. Uno grande, que se pega a la membrana, y uno pequeño. Del 4B, 2B, 3B, se llama ahora esta estructura convertasa del C5. Es decir, voy a cortar ¿a quién? A C5. C5B se ensambla y aquí se comienza a formar el CAM, complejo de ataque a la membrana. ¿Quiénes integran el complejo de ataque a la membrana? 5B, 6, 7, 8 y mucho C9. ¿Para provocar qué? La lisis osmótica de ese patógeno. ¿Bien? ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Quién no me entendió? ¿Todos entendieron? Sí. ¿Seguro? ¿Entendieron esa imagen? Esa es la vía clásica del complemento. ¿Qué se requiere para activar la vía clásica? Un complejo inmune. Un complejo inmune. ¿Qué es un complejo inmune? Un antígeno más un anticuerpo. ¿Cuál es la primera enzima cortante de la vía clásica? C1S. Muy bien. C1S, ¿quién es el primer factor en pasar que es cortado? C4. Los fragmentos grandes, ¿cómo se van a llamar? El número 4, B. ¿Ok? Minúscula. ¿Y cómo se van a llamar los fragmentos pequeños? C4A. Dependiendo del número, se le coloca la letra A. Muy bien. ¿Ok? Ahí estamos claros. ¿Hay algún lado, algún autor, algún loco que dijo
que el C2 tiene una excepción. Aquí no hay excepciones. ¿Ok? Aquí lo grande se llama B y lo chiquito se llama A. Cuando estén estudiando cualquier otra guía, no, que el C2 es distinto. Aquí no hay nada distinto. Los fragmentos grandes son B y los fragmentos pequeños son A. De esa manera ustedes no se van a equivocar. ¿Bien? Ok. A ver, para los que van llegando. ¿Quiénes van llegando? Ven acá, explícame la imagen aquí activada. Con la velocidad de la imagen. Dale. Ahí está. Ajá. A los que van llegando. ¿Eres tú? Sí. Sí. A ver, dale pues. Te la vuelvo a activar. Pero la velocidad de la imagen. Ahí vamos, pues. Dale. Activación de la vía clásica. Ajá. Se forma por el complejo inmune, que es cuando un anticuerpo se pega a un antígeno. Luego de que el anticuerpo se despega al antígeno, llega a la proteína C1. Por la porción. Tiene tres partes, la porción C1, QRS, por la porción S. Llega a la proteína C4 y se parte en dos partes, una chiquita C4A y una grande C4B. Llega a la proteína C2, también se corta a C2A y C2B. Luego el complejo. Convertasa. Convertasa de de proteína C3 se corta igualmente en C3A y C3B y se une a la membrana. Luego llega 4B, 2B, 3B, corta C5, C5B, se une, llegan C6, C7, C8 y muchos C9 que forman el CAM, el que va a atacar la membrana y provocan la qué? la lisomótica Del patógeno. del patógeno. ¿Eso lo entendieron? Sí. Ok, chévere. Había clase. Voy ahora a la vía de las lectinas. La vía de las lectinas se parece mucho a la vía clásica, excepto en el momento del inicio. Ese es el único momento en el que es diferente. Resulta que ustedes ven acá que esto se parece al C1Q, ¿cierto? Que tienen un ensamble. Pero ustedes pueden ver acá que tienen unas MASP, que son serin-proteasas tipo 1 y tipo 2. Esas serin-proteasas o más, 1 y 2, son las enzimas cortantes, las primeras enzimas cortantes. ¿Se parecen a quién? Al C1S, que cortaba dentro de la estructura del C1QRS. Entonces ustedes pueden observar que como requisito para que se active la vía, esta es la vía clásica, esta es la vía de las lectinas, se parecen, pero para activarse la vía de las lectinas necesitan que el patógeno tenga estas bolitas verdes que ustedes ven acá, se llaman residuos de manosa. Residuos de manosa. Yo eso no lo entendí. Son residuos de Manosa. No, ella siempre dio lo de Esta es la que. la cosa de Bueno, Manosa. Necesitan tener residuos de manosa, porque por estos residuos de manosa es por donde se une la lectina, que es MBL, lectina de unión a manosa, que tiene en su estructura las MASP. Repito, la vía clásica se parece a la vía de las lectinas. ¿Cuál es la única diferencia? El momento de inicio. ¿Qué se requiere para iniciar la vía de las lectinas? Que el patógeno tenga residuos de manosa. El patógeno. El patógeno, ¿ok? Esto que vemos aquí en verde, el patógeno. Y que se ensamble la lectina de unión a manosa, que se abrevia MBL, con las MASP, que son las serin-proteasas que van a actuar como enzimas cortantes. ¿Bien? ¿Me entendieron eso o no? Repito, para iniciar la vía de las lectinas necesito dos cosas. Paso 1, que el patógeno tenga residuos de manosa. Y paso 2, que se ensamble MBL, que significa lectina de unión a manosa, con las MASP y se pega estos residuos de manosa. ¿Lo vieron? Lo que está en la imagen, es lo único que necesito. Ok, en ese momento que se ensambla, ¿qué sucede luego? Que estas MASP 1 y 2 comienzan a cortar y a la primera partícula que cortan se llama C4. Y lo cortan en dos fragmentos. Uno grande que se va a llamar ¿cómo? C4B. Y uno chiquito que se va a llamar ¿cómo? C4A. Y vuelve a comenzar la misma historia.
O sea, todo lo demás. Todo lo demás es O sea, exactamente empieza igual. por C4 en este Pero- caso. Es, No, no, y el eso otro también también. comienza en C4B. O sea, Sino que empieza La lo diferencia normal. está En en el ensamble. MB. Vía clásica tiene que tener un complejo inmune, antígeno, anticuerpo, para que se ensamble el C1QRS. Vía de las lectinas necesitan un patógeno con residuos de manosa para que se ensamble la lectina de unión a manosa con la MASP. Aquí la enzima cortante se llama C1S, aquí la enzima cortante se llama MASP. ¿Entendido? Ahí no hay error. Una pregunta, ahí el 1 y el 2, ¿cuál es el que corta o los dos cortan? En la MASP. ¿Quién te corta? Las MASP, las dos cortan. Ok. La tipo 1 y la tipo 2 son variantes. Son enzimas cortantes en conjunto. Serin proteasa. Ok. De acá, ¿quién corta? La vía clásica. La porción S del C1. El C1S. Bien, listo. ¿Entendido la pregunta que hizo ella, no? Ella hizo, ¿cuál de las dos es la que corta? ¿La 1 o la 2? Cualquiera Las de dos, las dos. cualquiera de las dos. Porque las dos son serin proteasa. Ajá. ¿Listo? Sí, sí. ¿Problemas allí? ¿Duda? Ok. Después de eso la vía es totalmente igual. Tienen entonces C4B, 2B, 3B, cortan a C5, C5B, se ensambla, llega a C6, C7, C8 y mucho C9 que forma el CAM, complejo de ataque a la membrana, y esto produce la lisis osmótica. Ya. Lo que les expliqué en la imagen. Ahí no hay problema. El problema viene por aquí. Ay, veo. Es la vía alternativa, Ok. que es la tercera vía. ¿Sí? La vía alternativa, eso se ve feo, pero no es feo. La vía alternativa es la clásica, forma parte de la inmunidad adaptativa, porque necesitamos anticuerpos para activarla. La vía de la lectina forma parte de la innata, porque la lectina de unión amanosa, si recuerdan, C es una proteína reactante de fase aguda, secretada por el hígado. ¿Bien? Y la vía alternativa también forma parte de la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque ella no es específica. Ella anda caminando y ella dice, mira, resulta que carece de uniforme. El uniforme se llama ácido ciálico, con S. Las células normales tienen ácido ciálico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una célula cambia, sea porque está infectada por un virus, sea porque está oxidada o porque tiene alguna alteración, esa célula se quita ese traje de ácido ciálico, y entonces el sistema inmunológico, todos nosotros estamos secretando en modo de marcapaso, tac, 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 tac. Estamos secretando C3B, todo. Tenemos secreción de C3B en modo de marcapaso. A ver, por acá, acá está. Todos estamos secretando C3B, todo. Y ese C3B está circulando en todos nosotros. Y anda, tac, 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 buscando, rastreando. Un sistema de rastreo permanente. Y dice, este no tiene ácido ciálico. Y en ese sitio se para ese C3B. Y ahí comienza a activar la vía alternativa del complemento para formar el CAM y destruir a esta célula que no tiene ácido ciálico. Ella no sabe qué es lo que tiene, pero no tiene el uniforme. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí. Pero todo de manera El permanente. C3P que está constantemente secretándose, es secretado por las células. Por las células del sistema inmunológico. sistema Recuerden que estos son inmunológico. factores, Ajá. estos son proteínas, se están decodificando genéticamente. Eso vamos a ver cuando veamos el cromosoma, el brazo corto del cromosoma 6 en la próxima clase. Nos vamos a dar cuenta que ahí están los genes que decodifican estos elementos. Y todos estamos produciéndolos de manera constante. ¿Ok? Decodificando un gen con una proteína. Eso es permanente. Ahora bien, no encontró a nadie, puede pasar la otra situación. Rastreó y todos tienen el uniforme. No hay células anormales. ¿Qué va a pasar con ese C3B? Ese C3B se autoinactiva. Y como inactivado, también puede actuar como opsonina. ¿Recuerdan las opsoninas? Sí. En el sistema inmunológico nada se pierde. Repito,
vía alternativa. La vía alternativa se activa en ausencia de ácido ciálico sobre las células del sistema del individuo. ¿Ok? Si yo estoy diciendo que el ácido ciálico es el uniforme vino tinto, con cada uno de ustedes que no tenga el uniforme vino tinto, la partícula C3b, que se está secretando en forma de marcapaso, se va a instalar sobre ustedes para activar la vía completa y a la final formar el campo. ¿Y cuál es la consecuencia del complejo de ataque a la membrana? La lisosomótica. Lisosomótica. ¿Bien? ¿Entendido eso? Sí. Ok. O sea, se inactiva sobre un simón. ¿Ah? O sea, cuando se inactiva sobre un... Se inactiva, exactamente. Al inactivarse no es tan simógeno como tal, porque sigue teniendo funciones. ¿Ok? Pero me siguieron. Entonces, esto que vemos de este lado de la lámina es eso. La producción permanente en modo de marcapasos de C3b. Ese C3b está rastreando, dime. Es decir, en la vía alternativa se salta los primeros pasos usando C1 o ACP y la C4 y la C4. Se autohidroliza. ¿Qué O es sea, una en la autohidrólisis? alternativa evita esos pasos y va de una vez con la C3. Hasta llegar al C3. Sí, no. Se inicia en C3. Ah, se inicia C3. No hemos entrado a la vía, ojo. Solo esto era un- No hemos entrado a la vía. La vía se llama también amplificadora del C3, porque se inicia con C3 y en el medio de la vía hay más C3. Repito cómo se inició, nada más que les he hablado del inicio. El inicio fue por auto. Uno secreta el C3 y ese C3 se autohidroliza, se autocorta y la partícula del C3b es capaz de fijarse en la membrana de la célula que carece de ácido ciálico y dar inicio a la vía alternativa, es la que tengo aquí. Para formar el campo. Ahora sí vamos a activar la vía alternativa a modo de cascada, que no lo he hecho. ¿Bien? ¿Me siguieron? Ahí se ve que Inicié. C3B busca más. Inicié nada más. Se inició la vía. Me voy aquí. Allá tengo el C3b, ¿lo veo? ¿Sí? Sí. El C3b se pega a la membrana de este patógeno que no tiene Ácido ácido ciálico. ciálico. Este C3b queda como una alarma encendida. Resulta que el siguiente factor que pasa no es ningún C, se llama factor B. Este señor que está aquí, en morado, ¿lo ven? Ese factor B, resulta que viene otro factor que se llama factor D y es la primera enzima cortante. Y corta al factor B en dos fragmentos. Uno grande que se va a llamar como que como. Factor B. B, Por- B mayúscula y y como es el fragmento grande, B minúscula, Bebé. BB. ¿Y cómo se llama el fragmento pequeño? B, A. Aquí los tienen, miren. El BB y el BA. ¿Lo vieron? Y esto no es cuestión, miren, más que aprenderlo como tal, es que ustedes lo entiendan. A lo que ustedes lo entiendan, eso no hay quien lo... O sea, no es mucho lo que hay que aprender de esto. Esto no ha cambiado nada. En el área de inmunología es uno de los temas que menos ha cambiado. Bueno, y tampoco hace de que el sistema magnético tampoco ha cambiado mucho. Claro. ¿Cómo se llama el cortante? El factor D. Factor D. Factor D es la primera enzima cortante de la vía de la Y alternativa. corta B en B. Al B en BB y en BA. El BB se pega al C3B, ahora tengo C3B, BB, y se llama, se cambia el nombre, convertasa de C3. ¿A quién va a cortar? Al C3 en dos fragmentos, uno grande y uno chiquito, ¿lo ven? El fragmento grande, C3B, se pega, ahora tengo C3B, estaba el BB, y otra vez más C3B, ahora tengo C3B, BB, C3B. Se llama ahora convertasa del C5, ¿va a cortar a quién? Al C5. C5, C5B y C5A. El C5B se une a la membrana y se forma el CAM. 6, 7, 8 y muchos se mueven. Y la lisosomótica. O sea, que dice, bueno, o sea, sí se D. salta la... ¿Cuál es la gran diferencia? D. La ejecución de los procesos es similar, ¿ok? Pero la estructura, como está conformada la convertasa C3 de la vía alternativa,
es distinta a cómo está conformada la convertasa C3 de la vía clásica. Igualmente, la convertasa C5, las moléculas que la conforman en la vía alternativa son diferentes a las moléculas que conforman en la vía clásica. Bien, pero tienen la misma función, cortar a esas partículas. Resulta que esta convertasa C3, hay algo que ella es inestable. Cuando hablamos de inestable, que si se separa el C3b del BB, no sirve. Entonces tiene que tener un estabilizante, y ese estabilizante se llama properdina. En algunos casos necesitan además de eso calcio y magnesio para mantenerse juntas. ¿Cómo y se llama el juntas. estabilizante? Properdina. Aquí la tienen, properdina. Ok. Vamos a ver si me entendieron esto y creo que tengo una imagen activada. Vamos con la imagen activada. Aquí está el CAM, C5B, C6, C7, C8, muchos C9. Y miren cuántos C9 formaron poros. Es una microfotografía, ¿lo ven? Obviamente esta célula se es destruida por lisión osmótica. Entra mucho líquido, se llena de líquido y estalla. ¿Ven? Muchos poros. Entonces vamos a la imagen activada. El patógeno carece de ácido ciálico. C3b se autohidrolizó solito, se pegó a la membrana. La alarma. Llamen al C4, al factor B. Lo cortamos, 2 fragmentos. El BB se pega y el BA se va. El BB forma entonces convertasa C3, corta el C3 y el fragmento C3b se pega. Convertasa C5, pasa a C5, C5A, C5B, C5B se pega. El CAM, C6, C7, C8, Y muchos C9 y provoca la lisis osmótica de ese patógeno. ¿Lo vieron? Sí. Vamos a verlo de nuevo para que ustedes se lleven internalizado el proceso. Ok. Tiene la bacteria, carece de ácido ciálico. El factor B es la autohidrólisis del C3, se pega a C3B. Llamamos al factor B y al factor D. El factor D corta el factor B y el BA difunde y el BB se pega. C3B y BB forman convertasa C3. ¿A quién van a cortar? A C3. El C3B se pega, forman entonces convertasa C5, corta C5, C5B se pega y se va a instalar ¿quién? El complejo de ataque a la membrana, la bomba, para provocar la lisis de ese patógeno. ¿Me entendieron? ¿Seguro? Profe, el factor B, entonces, no, el factor D corta a... Primera enzima cortante. Aquí se inicia con autohidrólisis del C3, ¿verdad? Y luego tenemos entonces... Pero el factor de no se integra. ¿Ah? El factor B son circulantes libres, ¿no? Circulante, correcto, circulante. O sea que él llega, lo pone. No se integra, corta y ya. Exactamente. ¿Aprendido? Sí. Me interesa que lo aprendan y que estudien esto por imagen. Y la proteína esta vez se llama produlina. Properdina. 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 Se nos complicó el panorama. O también funcionan magnesio o calcio. Exactamente. Se nos complicó el panorama. ¿Qué veo ahí? Ahí veo una de las cosas que ustedes tienen que hacer: establecer diferencias entre las 3 vías del complemento. ¿Dónde están las diferencias entre las vías del complemento? En el momento de inicio. Es lo más importante, cómo se inicia, cuál fue el estímulo para iniciarla, quién fue la primera enzima cortante, cómo están constituidas molecularmente, cuáles son los elementos que forman las convertasas de C3 y de C5, y la convertasa de C3 para la vía alternativa necesita de un estabilizador. En grosso modo, eso es lo que tienen que buscar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vemos aquí. A ver, consígueme una diferencia ahí entre las vías. Anda, pues. Pero levante para que la señala. La primera, en la clásica, entre las 3. ¿Cómo se inicia? Para la clásica necesitamos que para que se active el complejo inmunitario, que es la unión del antígeno con el anticuerpo. Ajá. En la vía de las lectinas necesitamos que el patógeno tenga... ¿Dónde está? Hábleme con imagen. Allá. Con La- imágenes. La parte de arriba. Que
que para iniciarse necesita que el patógeno tenga residuos de manosa. Ajá, ahí está el patógeno, ¿ves? O residuo de manosa, ¿lo viste? Mira la manosa. ¿Lo tiene? ¿Tiene manosa? Sí. Muy bien. ¿Y qué se ensambló aquí? Eh, La lectina de unión amanosa con... el MASP, que es la enzima cortante. Perfecto, muy bien. Y Ajá. en la vía alternativa, Ajá, no me acuerdo. ¿Qué pasa en la vía alternativa? Se pega de esos tres meses. Es Hay una base de tiene Hay autohidrólisis. de la C3. Carece de ácido ciálico. La primera cuestión necesidad, es un requisito. Ese para saber que no es una célula normal. Ustedes se imaginan que yo comience a ensamblar bombas en mis células normales. Tiene que haber un mecanismo de diferenciación. Y el mecanismo de diferenciación es la ausencia de ácido ciálico. Si no falta el ácido ciálico, ahí no se va a formar ninguna bomba. Y pasa obsenciación. ¿Ah? ¿Cómo es Sí, C3B. recuerda, si el C3B está buscando, él está buscando Si no encuentra- ausencia de ácido ciálico. No encontró a nadie, el mismo se inactiva. Y como inactivo todavía sigue funcionando como ¿ok? Eso es lo que quiso decir. Entonces, tú lo que estás diciendo es que hay una autohidrólisis de ese C3B y encontró una célula o un patógeno que carece de ácido ciálico. Se pega el C3B, llama, vénganse para allá. ¿Quiénes llaman? al factor B, Al factor B y al factor D, que no lo llamamos en ninguna de las otras dos vías, ¿cierto? Corta el factor B. Lo corta el factor B, BB, se pega. Y ahora, ¿cómo está formada la convertasa C3 de la vía alternativa? C3B, BB. ¿Cómo está conformada la convertasa C3 de la vía clásica? C4B2B. ¿Cómo está conformada la convertasa C3B de la vía de las lectinas? C4B2B. Estas convertasas son iguales y esta convertasa tiene, C3B. a pesar de que la función es la misma. Cortar, hace 3. hacer. Convertasa significa cortar. Enzima, cortar. ¿Bien? Ok. ¿Qué otra diferencia vemos allí? Que la forma alternativa es más inestable, si no está brillando, además no. ¿Qué otra diferencia vemos allí? A ver. ¿Cómo se forma la convertasa C5 también? La C5, muy bien, obviamente. Miren los componentes. En la vía alternativa, C3B, BB, 3B. ¿Cuántos C3B hay? 2. Por eso es que se llama vía amplificadora del C3B. ¿Por qué? Porque tenemos 2 veces ese C3B. ¿Ok? Y fíjense cómo está formada la convertasa C5 en la vía clásica y en la vía de las lectinas. C4B, 2B, 3B. A pesar de que molecularmente es distinta, tiene la misma función. Enzima cortante ¿de quién? De C5. ¿Lo vieron? Y ya cuando llegamos al C5B, todos entran a la vía común. Y ahí no hay diferencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Verdad que está fácil? Esto está feo. Pero no es así. Estas son las partículas que les he hablado. Fíjense que aquí están desglosadas, ¿no? Y vamos a hablar de algunos elementos. Las enzimas cortantes, yo les dije ya quiénes eran. Para la vía clásica, el C1S. Para la vía de las lectinas, las MASP. Y para la vía de la alternativa, era el factor D, ¿lo correcto? Eso es lo que hay aquí. Resulta que, ¿cuál es la primera partícula que se pega a la membrana del patógeno? C3B en la alternativa y C4B en la vía de las lectinas y la vía clásica. Las convertasas C3B para hacer C3 y C5, aquí están los factores que la van a formar, ustedes tienen ya cómo se forman. Y esto que vemos acá son los inhibidores, que ya vamos a ver los inhibidores. Recuerden que del C3B actúa también como oxonina, C5B es la vía inicial del complejo de ataque a la membrana, y esto es lo más importante de esta gráfica. ¿Se acuerdan de esas partículas chiquitas? C5A, C3A, C4A, ¿las recuerdan? Ellas no son buenas, ¿oyeron? Se llaman anafilotoxinas en conjunto. Anafilotoxinas son partículas pequeñas derivadas de la activación del complemento que al unirse
a receptores específicos, activan, ¿verdad?, a los mastocitos, provocando una liberación exagerada de histamina. Por eso son anafilotoxinas. ¿De acuerdo? Repito, son fragmentos pequeños derivados de la activación del complemento que al unirse a receptores específicos pueden activar los mastocitos y provocar, ¿verdad?, la liberación de histamina y en consecuencia la reacción anafiláctica. ¿Sí? ¿Me siguieron? Ok. Vamos entonces. Entonces yo les acabo de decir que C5A, C3A se pegan a receptores, ¿cierto? Sí. Y que estos receptores están ¿dónde? Están en la célula endotelial y están en los mastocitos, miren. Y es por eso que esa célula descarga altas concentraciones de histamina de manera inmediata. Ok, pero hay otros receptores y estos son los que me interesan a mí. Y se denominan CR, receptor de complemento tipo 1, receptor de complemento tipo 2, receptor de complemento tipo 3 y receptor de complemento tipo 4. ¿Lo vieron? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos receptores de complemento vamos a conocer hoy? 4. 4. El primero. Son los que se cortan en ¿Ah? el proceso de activación de complemento. Estos son los derivados del complemento, pero estos son receptores. Esto es un concepto nuevo ahorita. Estoy diciendo que hay receptores para el complemento. ¿Bien? Se llaman CR1, CR2, CR3, CR4. Hasta ahí bien. No he dicho nada nuevo. Solamente les he codificado los receptores. Receptor complemento tipo 1. Voy con el primero. El receptor complemento tipo 1 se pega al C3b, al C4b y al IC3b. Miren esta partícula. IC3b es la partícula, la forma inactiva del C3b. ¿Lo vieron? IC3b. O sea, es como la forma de opsonina del C3. Exactamente. ¿Qué pasó? Que ese no encontró a nadie que careciera de ácido siálico y se autoinactivó. Ajá. Y ahora se llama IC3b. Pero ahí es un simógeno, ¿no? Ahí es un simógeno. Tiene que esperar una terminación de otra partícula. No es simógeno, él queda activado, él queda funcionando, ¿ok? ¿Qué pasa? Que esas partículas se pueden pegar a los receptores que están en los eritrocitos, ¿ok? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, sobre todo pasa con los complejos inmunes, oxidados, dañados. Entonces ellos van recogiendo. En un sistema se llama sistema de solubilización de inmunocomplejos. Resulta que viene el eritrocito que tiene ese receptor CR1, el eritrocito tiene el receptor CR1. Y él viene y se encontró con que él tiene una partícula IC3b pegada y tiene un complejo inmune, es un complejo inmune. Y él dice, el eritrocito, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y está en una articulación que si se queda ahí va a provocar la activación del CAM y la activación del CAM va a destruir la articulación. ¿Bien? Él le dice al CR1, ¿qué estás haciendo ahí? Vámonos, hay que eliminarte allá en el vaso. Y por ese receptor CR1, el eritrocito se pega al IC3b y dice, vámonos. Y se lleva el complejo inmune al vaso para eliminarlo. Esto se llama mecanismo de solubilización de inmunocomplejos. Todos nosotros producimos inmunocomplejos. El problema está cuando esos inmunocomplejos se quedan detenidos en articulaciones, en el glomérulo, aparecen enfermedades autoinmunes principalmente. ¿Okay? Aparece la artritis, aparece la glomerulonefritis como consecuencia de la activación del complemento en esta zona. El sistema inmunológico es muy cuidadoso y él anda siempre rastreando. Entonces, con este receptor CR1 que lo tiene el eritrocito, él tiene un receptor para esa partícula y cuando le ve esa partícula pegada al complejo inmune dice, vamos, no, lo recoge y lo limpia, lo retira del sistema. Entonces, si la persona está secretando inmunocomplejo, esos inmunocomplejos yo no puedo dejar que active el sistema del complemento y me destruyan ese tejido. Pasan los eritrocitos, se llevan los inmunocomplejos y los eliminan en el vaso. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Por qué vía? Por el receptor CR1. Paso 1. Paso 2.
El receptor CR2 se llama. Se pega a estas partículas, pero resulta que es la puerta de entrada del virus Epstein-Barr al linfocito B. Y esa es la preocupación que tenemos cuando una persona está infectada por el virus Epstein-Barr. Que la persona dice, ay, le va a dar leucemia, va a tener un linfoma. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la persona se infecta con el virus, este receptor que se llama CR2, que es un receptor para el complemento, le sirve al virus como puerta de entrada para entrar al linfocito B. ¿Bien? El receptor CR2. ¿De acuerdo? Es la puerta de entrada. Un receptor normal del complemento que todos lo tenemos en la célula B. Por ese receptor entra el virus del Epstein-Barr, el virus del beso, entra a la célula. Miren, ahorita estamos en una... yo creo que estamos más graves que con la pandemia. Ahorita hay un repunte de todos los virus que hay. Hay influenza, hay parainfluenza, hay COVID, hay nueva versión de COVID, ¿ok? Hay coxsackievirus, infecciones por coxsackievirus ahorita, en niños y en adultos, cosas que no se habían visto antes. Entonces, obviamente, algo está pasando con el sistema inmunológico entre lo que es todo el proceso de respuesta a los virus. Y hay de todo. En este momento hay de todo en el ambiente. Yo estoy sorprendida. He visto casos ahorita de coxsackievirus en adultos. No es lo esperado. La enfermedad de los niños. Hay influenza, parainfluenza, con COVID y todo en simultáneo. Hay niños que tienen ahorita infecciones simultáneas de Epstein-Barr virus con citomegalovirus. Es una locura. Entonces, ojo, mantengan el tapabocas. ¿Bien? Uno de los mecanismos al menos de protección para evitar algunos procesos infecciosos. Ok. El CR3 y CR4, a pesar de ser distintos, fíjense que se unen a la misma molécula y están en los macrófagos. Y este receptor CR3 y CR4 es para la oxonización. ¿Recuerdan el proceso de oxonización? ¿Sí? Ok. Recuerdan que tenía que ser una bacteria capsulada, tenía que ser oxonizada. Esas oxoninas son el IC3B. Y a través del IC3B vienen los receptores CR3, CR4, se le pegan a ese IC3B y esto estimula la fagocitosis para que pueda ser ese patógeno destruido. ¿Bien? Ok. ¿Entendido esto? ¿Sí? Sencillo. Entonces tenemos ahora las funciones del complemento. Estas funciones, la primera función, ¿cuál era? LIS. La LIS. ¿Quién ejecuta esa función? El complejo de ataque a la membrana. ¿Cómo está formado el complejo de ataque a la membrana? Por C5b, C6, C7, C8 y muchos C9. ¿Cierto? Sí. La oxonización. ¿Quién hace la oxonización? El IC3B. Que a través de los receptores CR3 y CR4 activa la vía de la fagocitosis. Perfecto. La respuesta inflamatoria. ¿Quiénes son las anafilotoxinas? C5A, C4A, C3A. En ese orden. Son las partículas pequeñas derivadas de la activación del complemento. ¿Ok? ¿Y quiénes solubilizan los inmunocomplejos? El eritrocito. ¿Pero qué receptor tiene el eritrocito? El CR1. El CR1, porque el CR2 es el que sirve de puerta para el Epstein-Barr. Y así que tienen que aprender. ¿Cuál era el orden de los...? C5A, C4A, C3A, de las anafilotoxinas. Pregunta. La C5A es la más potente de ellas. Le sigue la C4A y la menos potente es la C3A. En la lámina anterior aparecía eso en el paréntesis, C de 21, C de 35. CR2 es lo mismo que decir C de 21. Es el mismo nombre. Y ese nombre lo vas a ver en otro sitio cuando veamos el complejo receptor de la célula. ¿Ok? Interesante la pregunta. Esto que vemos entre paréntesis son nombres alternativos de este receptor. Nombres alternativos, ¿ok? Otra forma de llamarle, pero es el mismo. El C de 35 es el mismo CR1. El C de 21 es el mismo CR2.
El MAC1 es el mismo CR3. ¿Ok? Son nombres alternativos del mismo receptor. ¿Ahora sí? Perfecto. Ok. Resulta, aquí están las vías, lo que les acabo de mostrar, las funciones, la función del CAM, que es la más importante, el complejo de ataque a la membrana, C5b, C6, C7, C8, y mucho C9 que va a provocar la lisis de ese patógeno. Y comienza aquí lo complicado. Yo creo que esta es la parte más compleja de la historia, que son las alcabalas. Ustedes se imaginan que no se tenga que activar el complemento y eso es como en una cascada, eso es como cuando uno se va a caer de una escalera. Que uno trata de detenerse, ¿no? Y la misma efecto de gravedad te va empujando. Así sucede con el sistema de complemento. Hay una cascada de eventos. Entonces uno va activando al siguiente, hasta que se forma el campo. Pero entonces el sistema inmunológico, si se equivocó por casualidad, iniciando la activación del complemento, ¿cómo lo detiene? Entonces hay puntos de control, hay alcabalas, en donde el sistema inmunológico detiene la activación del sistema de complemento. Estas son las alcabalas, ¿ok? Vamos a verlas en imágenes. Ok, está lento. La primera alcabala debe estar en el momento de inicio. Yo tengo que detener el momento de inicio. ¿Cómo detengo el inicio? Tengo la vía clásica, la vía de las lectinas, la vía alternativa. ¿Cómo detengo, doctora, la vía clásica? La vía clásica, ustedes la pueden ver acá. Hay una molécula que se llama C1 inhibidor. Aquí está. ¿La ven allí? El C1 inhibidor impide que la Q se pegue a la R y que la R se pegue a la S. Y si no se pegan Q, R y S, S no queda afilada y S no puede cortar a nadie. ¿Bien? Repito. C1 inhibidor. C1 inhibidor impide que se ensamble Q, R, S. Si Q, R y S no se ensamblan, la S, que es la primera enzima cortante, no adquiere función cortante. Entonces no hay quien inicie vía clásica. No hay quien corte al C4, no hay quien corte al C2. ¿De acuerdo? ¿Entendieron eso? Primer punto de control, C1, inhibidor. Resulta que hay gente que nace sin C1 inhibidor. Y tienen una enfermedad que se llama edema angioneurótico hereditario. Y aquí en Maracaibo ahorita hay 7 casos en la unidad de genética que no tienen C1 inhibidor. ¿Bien? Y al no tener C1 inhibidor, no hay forma de controlar la vía clásica del complemento. Edema angioneurótico Hereditario. Ese edema es un edema bien extraño porque llega y se presenta durante la adolescencia. Viene el chamo y le llega a la emergencia y llega con un abdomen con edema. Y todos los órganos funcionando, todo bien. Y mientras lo están examinando hay dolor y de repente no le colocaron nada, ningún tratamiento y desaparece el edema y desaparece el dolor. De repente. Sin hacer nada. Entonces ustedes tienen que sospechar ante la presencia de un edema en adolescentes, ¿verdad? Sin causa aparente de origen, que mejora solo espontáneamente, sin ameritar ningún tipo de tratamiento, tienen que sospechar el edema angioneurótico hereditario. Si por casualidad el sistema inmunológico se le fue la partida aquí, ¿qué nos queda en el camino para detener la vía? Nos quedan detener las convertasas. Nos queda detener la convertasa C3, nos queda detener la convertasa C5. Son los otros puntos alcabala. ¿Bien? Entonces vemos acá está la convertasa C3 de la vía clásica y acá está la convertasa C3, C5 de la vía clásica. Y ven estos elementos que están acá, ¿ok? Que son los que detienen aquí la vía. Tenemos el factor DAF, que se llama factor acelerador de la disociación, proteína cofactor de membrana y el CR1, que es el receptor tipo 1. Tenemos además de ello la convertasa C5, los mismos elementos y el C4BP. ¿Qué hacen esos elementos? Esos elementos separan las moléculas. Si yo tengo 4B, fíjense que aquí, ¿no? ¿Qué debe ir aquí según lo que les enseñé? 3B. C4B, 2B.
video de donde tomé esta imagen yo, sí. es uno de los que dice que existe esa excepción. ¿Bien? Pero para ustedes no hay excepciones. ¿De acuerdo? Lo que se integra se llama siempre B. C4B, 2B. ¿Me siguieron o no me entendieron? Sí. Ojo con eso. ¿Sí? En vez de la parte grande, se ve la parte chiquita y se mide. Pero eso lo dicen los autos. Pero nosotros vamos a mantenernos con C4B, 2B. Y en el examen yo voy a valorar el C4B, 2B. De ni vida castigada, usted puede ¿Ah? preguntar así. O sea, si usted lo puede examen C4B y 2A es forma activa o inactiva, y si ponemos que sí, En primer lugar no se los voy a colocar. Porque de verdad que me parece que eso como que... Pero para ustedes, para el aprendizaje, C4B, 2B. Eso es lo correcto. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tenemos estas moléculas, factor acelerador de la disociación, proteína cofactor de membrana, CR1, el factor I y en este caso el C4BP. ¿Qué hacen ellos? Separar los componentes de la convertasa. Y si los separo, ¿eso qué va a sucederle? No va a actuar, no va a tener función. ¿Qué pasa para la vía de las lectinas? Son las mismas proteínas, entra el C1 inhibidor y ya al comenzar la vía, recuerden que la vía es similar, tenemos entonces los mismos inhibidores. ¿Qué pasa en la vía alternativa? Aquí hay otros elementos, está el factor H y el factor I, que inhiben lo que es la convertasa C3 de la vía alternativa. Y los mismos factores para la vía de la convertasa C5. Factor acelerador de la disociación, proteína cofactor de membrana y CR1. Doctora, pasamos las convertasas. ¿Cómo impido que se ensamble el cambio? Y lo tengo aquí. Resulta que el C5B es la primera molécula. Llega a C6, C7, pero digo, mira, no te vas a meter en la membrana, sacúdete. Y eso lo hace la closterina y la vitronectina. No permiten que el C7 se ancle a la membrana. Y tengo luego C8 y C9. Para evitar que esto suceda, el CD59 o protectina, que es la que protege la membrana, llamémoslo así, es distinta a la properdina. ¿Para qué sirve properdina? Para estabilizar el Para C3. estabilizar convertasa. C3 de la vía alternativa. ¿Para qué sirve la protectina? Para impedir la formación del poro, prácticamente del poro, y en consecuencia no exista lisis. Ok. Esto está muy teórico, vámonos a verlo en imagen. La properdina estabiliza el cambio y la properdina estabiliza el... Properdina estabiliza, protectina protege a la membrana del cambio, que no se ensamble la bomba. Protege la membrana. Como una otra barrera, ¿no? Otra barrera. Entonces, vamos a verlo en imágenes. Aquí tengo el C1 inhibidor, ¿lo ven? Sí. El C1 inhibidor, ¿qué le pasó al C1 QRS? No se pudo ensamblar. Si no hay C1 QRS, no hay quien active, quien inicie la vía clásica. Perfecto. Aquí tengo la proteína cofactor de membrana, también llamado CR1. Miren lo que hace, separa el C3B y no permite que se pegue la otra molécula para la vía alternativa. En consecuencia, no hay convertasa C3 en la vía alternativa. Miren acá C4B2B. ¿Lo ven? Resulta que viene el DAF, factor acelerador de la disociación, separa 4B de 2B, ¿lo ven? Y resulta que entonces separados, ellos dos no pueden actuar como convertasa C3 de la vía clásica. Vemos acá, igual lo mismo hace en la vía alternativa, separa el C3B del BB. ¿Se dieron cuenta? Factor acelerador de la disociación, se llama el DAF. Y los que tienen carencia de este factor tienen una enfermedad que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Los que no tienen factor acelerador de la disociación. ¿Por qué nocturna? ¿Por qué es nocturna? Porque es por la noche. Que ellos hacen este ciclo. Recuerden que estos son moléculas y están vinculados con la liberación de una serie de sustancias, cortisol, bradicinina, que están vinculadas es con el horario nocturno, o sea, más que por el complemento. ¿Bien? Ok. Perfecto. La que separa, la que no permite que haya la vía alternativa en el inicio. Que eso no lo entendí. Esta. No, la vía Esta. alternativa. Ajá. El factor I, ¿lo ves aquí en azul? Ajá. ¿Ok?
que es también igual a la función de la proteína cofactor de membrana. Ok. Observen acá cómo separa el C3b de la molécula del factor B, que no lo vemos acá, no lo ves acá al lado, ¿ves? Para evitar la formación de la vía clásica, de la vía, alternativa, lo que es la convertasa C. ¿Qué tipo de patología? ¿El edema angiocístico hereditario? Angineurótico hereditario, el que no tiene ese inhibidor. Sí. Y el DAF, hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Listo? Otra imagen. Aquí está el C1 inhibidor. No hay C1QRS. Aquí vemos a ver, en este caso tenemos el factor I, ¿lo ven acá? Impidiendo que se forme la convertasa C3 de la vía clásica. Profe, Vemos el factor I. H. ¿Ah? Usted mencionó el factor H. El factor H actúa igual que el factor I. ¿Ok? No lo vemos en la imagen. Aquí ven el CD59, miren la protectina, ¿la ven? Sí. Impide que se ensamble el poro y en consecuencia no hay destrucción lísida. ¿La vieron acá? Miren la CD59, que es la protectina. Ok. Creo que esas son todas. Y esta es la última de las imágenes. Hay enfermedades que son características del sistema del complemento. Y ustedes tienen que sospechar. Y actualmente hay muchos casos. ¿Bien? Entonces hay deficiencia genética de componentes. Ahí los tienen. Si les faltan los componentes de la vía clásica, si les faltan los componentes de la vía alternativa. O sea, eso es relacionado con esto. Ahora bien, hay deficiencia de los componentes finales, es decir, del CAM. Y cuando una persona tiene deficiencia del CAM, resulta que una de las infecciones más frecuentes son del género Neisseria. ¿Cuántas especies del género Neisseria conocen ustedes? No hemos visto ninguna. No he visto micro, pero hay dos importantísimas. Neisseria gonorrea, que produce gonorrea, y Neisseria meningitis, que produce meningitis. Entonces, cuando ustedes ven pacientes con este patógeno, que a pesar del tratamiento correcto no mejora, sospechen clínicamente, así donde sea que estén, y no tengan los recursos para medir el sistema del complemento, medir factores como el C3, el C5, que se miden, ¿ok? Ustedes sospechen de que ese individuo puede tener una deficiencia inmunológica del sistema del complemento. ¿Bien? Otra de las cosas, los déficits de las proteínas reguladoras, les dije la deficiencia del C1 inhibidor, edema neurótico hereditario, el déficit del DAF, factor acelerador de la disociación, hemoglobinuria paroxística nocturna, el déficit del factor I, hay un consumo de C3 con aumento de infecciones por bacterias piógenas productoras de pus, ¿ok? Lo que significa bacterias piógenas. El déficit del factor H, activación excesiva de la vía alternativa, consumo de C3, la glomerulonefritis de insuficiente eliminación de inmunocomplejo. Bien, también se los mencioné. Y finalmente hay un déficit, es un déficit primario, se llaman enfermedades, errores innatos de la inmunidad. Ahora no se llaman inmunodeficiencias primarias, sino errores innatos de la inmunidad. Y tienen que el déficit de CR3 y CR4, ¿lo recuerdan? ¿Para qué servían estos dos receptores? Para inhibir Estos eran el CR3 es para inhibir para estimular la fagocitosis. Fagocitosis, ozonización y fagocitosis. Quiere decir que si tengo problemas con esos dos receptores, yo voy a tener enfermedades, una enfermedad que se llama adhesión leucocitaria y van a haber infecciones piógenas recurrentes, porque no puedo recoger esas bacterias capsuladas, no las puedo recoger y eliminar. ¿Bien? Pero ustedes tienen que sospechar. Si no lo sospechan, esto les va a pasar de largo. Sobre todo las infecciones por Neisseria, donde ustedes colocan los tratamientos y ustedes ven que el paciente tiene gonorrea y de repente que es una enfermedad de transmisión sexual y ustedes colocan el tratamiento correcto, colocan penicilina, colocan doxiciclina y ven que el paciente no mejora. ¿Ok? Entonces dicen, ¿pero por qué? Tienen que sospechar que existe la deficiencia del sistema del complemento. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Preguntas?
¿Está difícil el tema? Son conceptos nuevos, Se ve complicado, pero pero no es difícil. Exacto. Pero no se confundan. Eso sí, en el examen se va. Si no lo saben, en el examen se van a confundir porque les mezclo todo. Convertasa C3 de la vía clásica, convertasa C3 de la vía alternativa, convertasa C5 de la vía clásica, el CAM. Entonces, el CAM, ¿cuál es el receptor que está relacionado con la obstrucción y la fagocitosis? ¿Cuál es el receptor con la de la inmunosolubilización del inmunocomplejo? ¿Qué es un inmunocomplejo? Un antígeno y un anticuerpo. Y, miren, busquen imágenes, aprendan a estudiar por imágenes. Profe, si quieres